Todo comenzó como cualquier otro primer contacto fallido. No vinieron en son de paz. Vinieron movidos por su orgullo. Apenas nos arrastrábamos más allá de nuestro sistema solar, todavía discutiendo sobre fronteras insignificantes, petróleo y dinero, mientras ellos flotaban en silencio justo más allá de Júpiter, observando, midiendo, juzgando. Se hacían llamar los Zorav. En su lengua, significaba nacidos de la fuerza. Según los fragmentos que reconstruimos más tarde, habían gobernado 7 sistemas estelares, aplastado hasta la extinción a otras 3 especies y no habían sufrido una derrota militar en más de 6000 años. Para ellos, éramos niños, débiles, sin refinar, todavía jugando con balas y bombas mientras ellos doblaban agujeros negros como si fueran leña. Sus naves no aterrizaron. Dejaron caer advertencias. La primera llegó en un destello de luz violeta sobre Nueva Delhi. Una oleada de calor derritió la mitad de los satélites en la órbita terrestre. Las comunicaciones murieron en segundos. Sin exigencias, sin una voz, solo poder en bruto, una demostración de fuerza. Y lo entendimos. No era un mensaje de paz. Era una advertencia de jerarquía. En una semana, los líderes mundiales estaban sumidos en el pánico o fingiendo que era un engaño. Pero cuando un segundo destello borró una flota naval en el Pacífico sin una sola explosión ni una onda en el agua, la mentira ya no pudo sostenerse. Luego llegó el día del contacto. No descendieron como dioses. No, caminaron entre nosotros como granjeros inspeccionando un campo yermo. Altos, acorazados, silenciosos, con músculos como acero trenzado bajo una piel negra que brillaba con implantes biotecnológicos. Su líder, si se le podía llamar así, habló a través de un traductor incrustado en su garganta. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para corregir. Las palabras me provocaron un escalofrío, no por lo que significaban, sino por la calma con que fueron dichas. Era como escuchar a un carnicero describir a un cerdo antes de que bajara el cuchillo. Yo estuve allí. Capitán John Ricker, de las Fuerzas Especiales de E.U., asignado al destacamento de seguridad en Ginebra durante lo que se suponía que era una reunión diplomática. No llevábamos armas. Esa fue la orden. Querían mostrar confianza. Pero la confianza es algo que los humanos construyeron para otros humanos, no para monstruos forjados en tormentas solares. El primer disparo no vino de nosotros. Vino de un Zorav novato. Nervioso, quizás aburrido. Vaporizó a un delegado de Brasil por hablar sin permiso. Todos nos quedamos helados. El desgraciado ni siquiera se inmutó. Simplemente se volvió hacia su superior, esperando aprobación, como un niño que muestra un dibujo hecho con los dedos. ¿Y sabéis qué hizo ese comandante? Se rió. Se rió a carcajadas. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí, dentro de todos nosotros. No solo eran fuertes. Lo disfrutaban. Disfrutaban de ser temidos. Al final de esa semana, habían establecido centros de corrección en las principales ciudades, lugares donde llevaban a los humanos para su reeducación. Cualquiera que se resistiera, desaparecía. Familias enteras se desvanecían de los suburbios de la noche a la mañana. Drones patrullaban los cielos, y a todos los ejércitos del mundo se les ordenó retirarse o enfrentar una limpieza. Pero la humanidad, no estamos hechos para la obediencia. No para siempre. Me encontré bajo tierra con gente a la que una vez consideré enemigos. Inteligencia china, exmilitares rusos, guerrilleros sudamericanos, trabajando codo con codo en una red que llamamos la brasa. Porque cuando todos los fuegos se apagan, son las brasas las que siguen ardiendo. Lo que los Zorav no entendían era que la fuerza no se trataba solo de músculo o guerra. Se trataba de dolor, de lo que estás dispuesto a perder y aún así seguir luchando. Y en los rincones oscuros de esa resistencia, se estaba construyendo algo. No un arma. Un plan. Una trampa, una que explotaría aquello que eran demasiado arrogantes para proteger. Su orgullo. No teníamos los números. No teníamos las armas. Demonios, la mitad de nuestros gobiernos todavía fingían que la paz era una opción. Pero teníamos una cosa que los Zorav no podían meterse en sus gruesas cabezas.
Teníamos la capacidad de adaptarnos a través del caos. La brasa empezó pequeña. Comunicaciones robadas, comida de contrabando, escondiendo supervivientes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se derramara sangre. El primer Orab que matamos ni siquiera era parte del plan. Solo estaba en el callejón equivocado en el momento equivocado. Un chico llamado Thomas, de apenas 17 años, se topó con él por accidente durante una misión de suministro. El Orab se giró, levantó esa misma mano arrogante que todos levantaban antes de borrarte de la faz de la tierra. Y Thomas se quebró. Le clavó un tubo oxidado en la garganta. Todos esperaban que el Orab se lo sacudiera, partiera al chico por la mitad y siguiera caminando. Pero no lo hizo. Sangró. Thomas murió 10 segundos después, aplastado contra la pared como una bolsa de papel. Pero ese único momento lo cambió todo. Nos dimos cuenta de que no eran dioses. Podían sangrar. Y cualquier cosa que sangra puede ser asesinada. A partir de ese momento, la resistencia dejó de sobrevivir y empezó a cazar. No hubo transmisiones, ni grandes discursos, ni saludos militares. Solo un susurro que se pasaba de búnker en búnker. Pueden morir. Haced que mueran. No teníamos armas sofisticadas, así que construimos armas sucias. Pemcaseros, trampas químicas, pulsos electromagnéticos fritos con hornos de microondas reutilizados, cualquier cosa que pudiera joder sus sistemas, ralentizar su tiempo de reacción o darnos una mínima oportunidad. Y luego estaba la droga. La llamamos ceniza. Comenzó como un tratamiento fallido contra el cáncer que se suponía que aumentaría el tiempo de respuesta neuronal. En los humanos, solo ponía a la gente nerviosa. En los Orab, sobrecargaba su bioarmadura, cortocircuitaba sus implantes y los convertía en estatuas temblorosas. Al principio no sabíamos por qué funcionaba. Unos científicos en un laboratorio de Alcantarilla descubrieron que su tecnología funcionaba con un tipo de campo bioeléctrico. Ceniza interfería con esa señal. Si podíamos acercarnos lo suficiente para inyectarlos, estaban acabados. Y así, nació un nuevo tipo de soldado. Los inyectores. Hombres y mujeres entrenados no para disparar a distancia, sino para cargar. Cara a cara. Cuchilla en una mano, ceniza en la otra. Cada uno de ellos sabía que era un viaje sin retorno. Te acercas, le clavas la ceniza en el cuello y rezas para que tus compañeros estén allí para limpiar lo que quede después de que el Orab empiece a convulsionar. Entrené a 20 de ellos personalmente. Vi morir a 19. El que sobrevivió, se convirtió en una leyenda en la brasa. Sin nombre real. Solo un apodo, Rook. No hablaba mucho. Una cicatriz en su mejilla. Nunca parpadeaba. Y podía lanzar una cuchilla a través de una grieta en una pared a 6 metros. Su cuenta de ceniza. 14 muertes confirmadas. Todos Orab, todos de cerca, todos brutales. No luchaba como un soldado. Luchaba como un hombre que ya había muerto por dentro. Había algo poético en ello, la verdad. Esos imponentes señores de la guerra que gobernaban sistemas solares estaban cayendo ante una especie que habían descartado por débil, emocional y primitiva. Y tal vez lo éramos, pero eso es lo que nos hacía peligrosos. No jugábamos según sus reglas. Nunca lo habíamos hecho. Mientras los Orab se concentraban en aniquilar ejércitos organizados, la brasa crecía en las grietas. Hackeamos sus drones, secuestramos sus líneas de transporte, robamos su comida, envenenamos a sus comandantes. Cada vez que aplastaban una ciudad, 10 nuevos focos de resistencia surgían de las ruinas. Y aún así, no cambiaban de táctica. Eso es lo que pasa con los fuertes. Creen que son invencibles hasta que dejan de serlo. El punto de quiebre llegó en Casablanca. El comando Orab había establecido allí un centro de procesamiento principal. La estaban convirtiendo en una ciudad híbrida, su versión de la integración. Los humanos estaban siendo utilizados para construirla. Supervisión Orab por todas partes. Vigilancia, patrullas, escáneres, todo el tinglado. No podíamos acercarnos. No sin un suicidio. Así que recurrimos a lo único que ni ellos podían detener, la enfermedad. No un virus. Una mentira. Filtramos una comunicación falsa.
Decía que una cepa híbrida de infección humana se había descontrolado en las instalaciones de Casablanca. Decía que se transmitía por el aire, que se propagaba rápido y que la única forma de limpiarla era incinerar todo en un radio de 20 kilómetros. Hicimos que pareciera que el mensaje venía del alto mando Orav. Se lo creyeron. 2 días después, quemaron su propia ciudad hasta los cimientos. Miles de los suyos, desaparecidos. Y entre las cenizas, entramos y nos llevamos todo lo que quedaba. Armaduras, armas, tecnología, archivos. Fue entonces cuando descubrimos algo que me revolvió el estómago. Los Orav no eran la única especie que dominaban. Eran solo los últimos en una larga línea de carniceros en la galaxia. 10.000 años de genocidio, esclavitud y correcciones. No nos veían como una amenaza porque ninguna especie lo había sido nunca, hasta nosotros. Pero esto ya no iba a ser sobre supervivencia. Íbamos a convertirnos en su evento de extinción. Así que planeamos algo diferente. No un sabotaje, no una escaramuza. Un mensaje. Elegimos Leningrado Prime, una de sus ciudadelas flotantes sobre lo que solía ser Europa del Este. Era su símbolo de victoria. 3.000 soldados Orav vivían allí. El mayor depósito de armas de este cuadrante. Impenetrable. Eso es lo que creían. Pero el problema de construir monumentos a tu propio poder es este. Los haces demasiado pesados para notar las grietas que hay debajo. Entramos por los conductos de residuos. 12 de nosotros. Yo, Rook y 10 inyectores de ceniza. Sin armas, sin respaldo. Solo cuchillas, máscaras y bolsas llenas de explosivos. Nos llevó 3 días llegar al núcleo central. Para entonces, 2 habían muerto. Uno asfixiado en un conducto inundado, otro atrapado por una patrulla y ejecutado en el acto. No nos detuvimos. Cuando llegamos al núcleo de energía, no pusimos bombas. Eso habría sido demasiado fácil. Dejamos a Rook allí, atado con inyectores de ceniza, explosivos y un transmisor de un solo sentido. Se iba a quedar atrás, a esperar a que los Orav lo descubrieran, y cuando intentaran interrogarlo, cuando pensaran que lo tenían atrapado, volaría el núcleo desde dentro. No se inmutó cuando di la orden. No pidió una medalla. Solo me miró y dijo, asegúrate de que sepan mi nombre. Salimos por el mismo conducto por el que entramos. 10 minutos después, el cielo sobre Europa del Este se iluminó como un segundo sol. Leningrado Prime había desaparecido. No dañada, desaparecida. 3.000 soldados Orav de élite, vaporizados. Y por primera vez desde que comenzó esta guerra, hicieron una pausa. Dudaron. Y eso era todo lo que necesitábamos. Hackeamos sus canales de emergencia y transmitimos un único mensaje por todas las zonas ocupadas. No somos débiles. No tenemos miedo. No estáis a salvo. La brasa vive. La humanidad arde con fuerza en la oscuridad. Al día siguiente, las células de resistencia se triplicaron, y los Orav finalmente se dieron cuenta de que a lo que se enfrentaban no era solo una rebelión. Era el principio de su fin. Después de que Leningrado Prime ardiera, la galaxia cambió. No de inmediato, no con desfiles ni confesiones. Los Orav no se desmoronaron de la noche a la mañana, pero algo se rompió bajo sus armaduras. Algo que no sabían cómo reparar. El miedo. No era ruidoso. No gritaba. Se deslizó silenciosamente como el moho bajo el acero. De repente, ya no caminaban por nuestras ciudades con un silencio arrogante. Patrullaban en escuadrones, nerviosos, sobrearmados, paranoicos. Lo vimos en sus ojos. La duda. Y la alimentamos. Cada célula de la brasa se activó. No más esperas en las sombras. Atacamos puestos de avanzada, secuestramos convoys de suministros y organizamos ejecuciones públicas de sus oficiales. Dejamos señales, cráneos humanos marcados con el sigilo de la brasa, conectados a sus escáneres, transmitiendo un mensaje una y otra vez. Recordamos. Lideré la célula de ataque 9, encargada de recuperar la ciudad de Johannesburgo. Lo que quedaba de ella, al menos. Los Orav la habían convertido en un punto de partida, un centro neurálgico para reentrenar a los humanos considerados rebeldes.
Había visto las grabaciones. Hombres alineados con collares, niños encerrados en lo que llamaban cámaras de realineación conductual. No nos estaban arreglando. Estaban intentando deshacernos. No iba a permitirlo. Nuestra misión era simple. Entrar. Liberar a los prisioneros. Matar a cada Orav a la vista. Teníamos 12 hombres, todos exmilitares. La mayoría había perdido a su familia en la purga. Uno, un hombretón canoso llamado Briggs, había visto cómo arrastraban a su hija a un dron de transporte Orav mientras él estaba atrapado bajo los escombros. Ni siquiera lo miraron, simplemente lo dejaron allí, aplastado, observando. No luchaba por la libertad. Luchaba por venganza. Nos movimos por las alcantarillas, la misma ruta que usamos para la extracción en Leningrado Prime. Los Orav pensaron que habían sellado los puntos de acceso. Los idiotas olvidaron que los humanos evolucionaron en la inmundicia. Cuanto más roto el sistema, más familiar nos resultaba. Cuando emergimos bajo su instalación principal, nos dividimos en 2 equipos. Briggs y yo tomamos el ala sur. Jenkins, Ramírez y el resto se movieron al norte para colocar cargas y desactivar la red de seguridad. Llegamos al nivel inferior de detención sin problemas. Lo que vimos allí me heló la sangre. Cientos de humanos, desnudos, desnutridos, conectados a una especie de sistema de realidad virtual. Sus ojos estaban abiertos, temblando, desenfocados. Algunos murmuraban, otros babeaban. Los Orav los estaban recableando, no con tecnología, con ideología, alimentándolos con falsos recuerdos, reescribiendo la historia, purgando la resistencia. Uno de ellos me miró. Ojos vidriosos. Me llamó Instructor Ral. Ese era el nombre de un oficial Orav que habíamos matado el mes pasado. Le habían grabado ese nombre a fuego en el cerebro a ese pobre desgraciado. Yo mismo desconecté el enchufe, apagué la red. El cuerpo se sacudió, convulsionó y luego se quedó quieto. Pero la mirada en sus ojos mientras moría, esa pequeña chispa de reconocimiento, me dijo que volvió a ser humano por un segundo. Eso era todo lo que podíamos darles. Un segundo. Liberamos a los que pudimos. Inyectamos a los que estaban demasiado lejos. Muertes silenciosas. Sin dolor. Los que podían caminar nos siguieron. Les dimos cuchillos. No tenía sentido fingir que recibirían terapia más tarde. No iba a haber un más tarde, a menos que lo talláramos nosotros mismos. Briggs avisó por radio que la seguridad se había activado. Los Orav estaban entrando en masa. Teníamos 5 minutos. Retirada al subnivel 3, grité. Colocad vuestras cargas. No dejéis nada atrás. Nos retiramos con 30 supervivientes. La mayoría cojeando, sangrando, pero vivos. Entonces oímos el rugido. No era mecánico. No era humano. Era Orav. El grito primal y crudo de una casta de guerreros criada para la masacre. Habían soltado a un engendro del terror. No eran soldados Orav estándar. Eran berserkers biomejorados, pura rabia apenas contenida en una armadura de 7 centímetros de grosor. No hablaban. No sentían. Existían por una sola razón, la erradicación. Habíamos oído rumores. Ninguna célula había sobrevivido lo suficiente para confirmar que existieran. Ahora estábamos a punto de conocer a uno cara a cara. Briggs se volvió hacia mí. Yo me encargo. No, no te encargas, dije. Ese no es tu trabajo. Ahora lo es. Me metió una carga de plasma en el pecho y asintió. Tú sácalos de aquí. Yo llamaré su atención. No tuve tiempo de discutir. El engendro del terror golpeó el pasillo segundos después. Lo oímos antes de verlo. Acero aplastando hormigón, un rugido que te helaba la sangre. Briggs dobló la esquina con 2 cargas atadas al pecho y gritó, «Recordad a mi niña, cabrones metálicos». Luego, el pasillo se iluminó. Cuando emergimos de las ruinas una hora después, Johannesburgo estaba en llamas, y no por nuestra culpa. El núcleo interno del engendro del terror detonó cuando la carga de Briggs impactó. Se llevó 3 manzanas por delante. Los refuerzos Orav nunca llegaron. Asumieron que era un bombardeo humano.
Tenían razón. Pero también fue un símbolo. Un hombre, una chispa, una explosión. Esa noche, transmitimos un mensaje desde las ruinas. Construisteis prisiones. Las convertimos en tumbas. La brasa se alza. A partir de ese momento, no éramos solo una resistencia. Éramos un movimiento. Y la galaxia estaba observando. No lo sabía entonces, pero las transmisiones humanas se habían estado filtrando más allá de nuestro sistema. Algunas de las especies esclavizadas bajo el yugo Orab estaban escuchando, en silencio, en secreto, con esperanza. Una de ellas se puso en contacto. El mensaje era confuso, lleno de estática y miedo, pero la voz era clara: vemos lo que hacéis. Enseñadnos. La especie se hacía llamar los Drak. Insectoides, de mente colmena, alguna vez guerreros antes de que los Orab destrozaran a sus reinas y los convirtieran en drones de trabajo. Enviaron esquemas, rutas, códigos, todo lo que necesitábamos para lanzar ataques coordinados en las colonias exteriores. Y por primera vez, la humanidad se convirtió en algo más que una especie. Nos convertimos en un símbolo. La galaxia no quería perfección. Quería fuego, furia, resistencia, y eso es lo que les dimos. Pero los símbolos tienen un precio. El Consejo Orab declaró el protocolo de purga total. No más reeducación, no más prisiones, solo limpieza. Cada ciudad con habitación humana fue marcada para su incineración. Y su primer objetivo fue Nueva Chicago, una de las últimas ciudades libres en pie. 3 millones de vidas. Sin presencia de la brasa, sin defensas, solo tiempo. Recibí las coordenadas a las 2 horas. Enviaban una nave de clase adjudicador, masiva, acorazada, capaz de realizar ataques de plasma a nivel planetario. Llegada en 48 horas. Me quedé mirando el informe durante un minuto entero. Luego llamé a todos los comandantes de la brasa del mundo. Ha llegado el momento, dije. Les golpeamos en el cielo o morimos en el suelo. No teníamos flota, ni poder aéreo, pero teníamos tecnología robada y pilotos suicidas. El plan era una locura. Secuestrar 3 naves de desembarco Orab, cargarlas con bombas de plasma y enviarlas a la trayectoria de vuelo del adjudicador. Una fue derribada en el lanzamiento. Otra se desvió demasiado al este. Solo la tercera hizo contacto. Estaba pilotada por un hombre llamado Carver. Ciego de un ojo, 72 años. Solía ser conserje en la NASA. Radió mientras fijaba el rumbo. Una vez nos llamaron monos. Se rió. Supongo que este mono aprendió a volar. Luego desapareció en el cielo. El adjudicador nunca llegó a la Tierra. Se partió por la mitad sobre el Pacífico y llovió fuego en el océano durante 3 horas. 3 millones vivieron. Y los Orab perdieron su arma de último recurso. Esa fue la primera vez que me permití creer que podríamos ganar de verdad. No porque fuéramos más fuertes, sino porque éramos humanos. Y eso era suficiente. Pensábamos que la Tierra sería el campo de batalla. Estábamos equivocados. Se convirtió en el punto de encuentro. Los Orab no solo temían lo que estábamos haciendo en la Tierra. Temían en lo que nos habíamos convertido. Algo inmanejable, incontenible, viral. En el momento en que derribamos la nave de clase adjudicador, las cosas cambiaron. No solo en nuestro planeta. A través de los sistemas que gobernaban con puños de hierro y lunas calcinadas. Otras especies comenzaron a transmitir señales encriptadas, rezando para que alguien estuviera ahí fuera. Y alguien lo estaba. Nosotros. La colmena Drak fue la primera en actuar. Bajo el gobierno Orab, habían sido lobotomizados para la obediencia, alimentados con polen drogado, forzados a trabajar en colonias mineras bajo los cinturones volcánicos de Katur 9. No habían visto el cielo libre en más de una generación. Pero después de que nuestro mensaje les llegara, uno de sus ingenieros, solo uno, recableó un sistema de refrigeración para convertirlo en un dispositivo explosivo y voló un complejo subterráneo entero. 3000 drones escaparon. Así es como empezó. Luego, los Yanari hablaron. Humanoides de piel pálida, con ojos que brillaban como carbones. Toda su cultura se basaba en el silencio y el servicio.
Los Orab les habían robado la voz con implantes neuronales. Pero el mensaje de la brasa era visual. Fuego, acción, revolución. No necesitaron palabras. Hackearon sus propios sistemas de supresión y desataron su poder psiónico por primera vez en siglos. 2 batallones Orab fueron convertidos en esculturas de carne antes de que pudieran siquiera desenfundar un arma. Luego vinieron los Growlaks, bestias enormes y lentas con piel como el granito. Los Orab los usaban como escudos móviles. Nosotros los usamos como arietes vivientes. Desertaron en oleadas, aplastando a sus comandantes Orab bajo pies del tamaño de camiones terrestres. No hablaban, no planeaban. Simplemente vieron que la marea estaba cambiando y eligieron el bando ganador. Uno por uno, sistema por sistema, las chispas volaron, y la brasa se convirtió en algo más grande. Lo llamamos el Concordato de la Ceniza, una coalición de especies unidas no por la diplomacia, sino por un odio compartido, por cicatrices compartidas. Pero había un problema. Estábamos ganando corazones, no guerras. Los Orab todavía tenían flotas, ejércitos, superarmas, y nosotros estábamos al límite, perdiendo combatientes más rápido de lo que podíamos reclutarlos. Necesitábamos algo grande, no solo un mensaje, un golpe. Pusimos nuestros ojos en Vile Prime, el mundo natal de los Orab. Nadie lo había tocado en 10.000 años. Estaba rodeado de defensas de asteroides, minas ocultas, inhibidores de salto. Pero en lo profundo de nuestra red de resistencia, teníamos un topo, una fuente sin nombre, sin voz, solo retransmisiones de texto a través de un traductor DRAC. Se hacía llamar Carnis. Y nos lo dio todo. Los códigos, los puntos débiles, los patrones de rotación de sus escudos planetarios. Carnis no era un simple rebelde. Estaba en lo alto de sus filas. Demasiado alto. No confiaba en él, pero no teníamos tiempo para dudar. Construimos la Operación Pira, un asalto de 3 frentes destinado a abrir un agujero en sus defensas exteriores y entregar una cosa, la cuchilla de Rook. El arma fue forjada con tecnología Orab recuperada, unida a un neuronúcleo humano y alimentada por el suero ceniza. Estaba diseñada para un propósito: cortar su centro de mando y colapsar su red neuronal, la red que conectaba a sus oficiales en tiempo real a través de la galaxia. No teníamos una flota, así que construimos un caballo de Troya, un buque minero Drac, vaciado y reconstruido con placas de sigilo, que transportaba a 12 soldados, una bomba psiónica y la cuchilla. Los lideré personalmente. Lo llamamos el colmillo de la brasa. Dejamos la órbita en silencio. Sin despedidas, sin estandartes, solo silencio. Porque si fallábamos, no quedaría nada a lo que regresar. El viaje duró 5 días. Cada hora, uno de la tripulación moría. Fugas de radiación, infecciones, fallos de funcionamiento. Remendamos heridas con gasas empapadas en refrigerante y plegarias susurradas a dioses en los que ya no creíamos. Para cuando llegamos a la órbita de Vile, solo quedábamos 5, y su cielo ya estaba ardiendo. El Concordato había lanzado incursiones de distracción por todo el sistema. Growlaks estrellándose contra plataformas orbitales. Yannari parpadeando a través de las sombras, arrancando carne de los huesos. Los Drac detonando bombas suicidas en sus hilos de minerales. Todo para darnos una oportunidad. Y la aprovechamos. Caímos desde la órbita en una vieja cápsula de escape envuelta en un campo de ocultación, estrellándonos a 5 kilómetros de su gran ciudadela, el corazón de su nexo de mando. Todo lo que vimos en el camino se grabó a fuego en mi mente. Montones de cadáveres alienígenas, monumentos hechos de huesos, niños conectados a bancos de datos. Esto no era una civilización. Era una máquina de conquista, alimentada por el dolor. No paramos, no descansamos, no respiramos. Llegamos a las puertas de la ciudadela en 6 horas, luchamos a través de 10 patrullas y perdimos a 3 hombres en el proceso. Quedábamos 2, yo y una mujer llamada Cal, una renegada Yannari, con ojos como el fuego y cicatrices como mapas topográficos. Había perdido a todo su linaje en una limpieza Orab en la nebulosa Barniz. No luchaba por honor. Luchaba por borrar. Asaltamos el piso de mando. 30 oficiales Orab.
20 segundos de fuego. Luego, silencio. La red neuronal estaba justo ahí, pulsando, zumbando. ¡Viva! Plantamos la cuchilla, pero el sistema se defendió. Los códigos de Carnis fallaron. El cortafuegos estaba vivo, una IA consciente y pulsante. Cal dio un paso adelante, dejó caer su arma y susurró algo en su idioma que no entendí. Luego agarró el neuronúcleo con las manos desnudas y empujó. La retroalimentación psiónica frió toda la sala. Se derrumbó, sangrando por los ojos, pero el cortafuegos se había ido. Clavé la cuchilla y la red se hizo añicos. En toda la galaxia, las unidades de mando Orab se apagaron. Las órdenes cesaron. La coordinación falló. Flotas enteras quedaron a la deriva. No ganamos con fuego. Ganamos cortando la cabeza de la bestia. Esa noche, el Concordato de la Ceniza declaró la victoria, pero no la sentí. Me senté junto a Cal mientras su respiración se ralentizaba, su cuerpo temblando por las secuelas de la sobrecarga. Sonrió y dijo, ahora pueden sufrir como nosotros. Luego se fue. Regresamos a la Tierra 2 semanas después. No como salvadores, no como héroes, solo supervivientes. Los Orab no estaban extintos. Todavía no. Pero estaban fracturados, sin líderes, casados. Por primera vez en la historia, ellos eran la presa. Y nosotros éramos los depredadores alfa. La galaxia había cambiado. Y nunca olvidaría el día en que la especie más fuerte conoció a la humanidad. Y la historia dio un giro. La victoria era algo curioso. Esperábamos fuegos artificiales, celebraciones, vítores unificados de una docena de especies liberadas. Pero lo que obtuvimos fue silencio. Un silencio sepulcral. De ese que se te mete en los huesos después de que el último grito se desvanece y no queda más sangre que derramar. Los Orab no murieron de la noche a la mañana. Se fragmentaron. Sin la red neuronal, sin cohesión de mando, su imperio se derrumbó en pedazos. Unidades enteras se volvieron renegadas. Algunas intentaron negociar, intercambiando coordenadas por amnistía. Otras se dedicaron a la piratería, brutalizando mundos fronterizos por puro instinto. Y unas pocas simplemente se desvanecieron, desaparecieron en el espacio profundo. No las perseguimos. Todavía no. Teníamos demasiado que limpiar. Planetas enteros necesitaban ser reconstruidos. Las cadenas de suministro tenían que ser restauradas. Las colonias de prisioneros requerían liberación, ayuda médica, gobierno. Era un caos. El tipo de caos del que los hombres hambrientos de poder salen de sus agujeros para alimentarse. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. No contra los Orab, sino contra nosotros mismos. El Concordato de la Ceniza nunca fue diseñado para gobernar. Era una coalición de venganza, no de visión. Cada especie quería algo diferente. Los Yanari abogaban por un gobierno psiónico basado en el silencio, un consejo de compartidores de pensamientos con el que los humanos ni siquiera podían comunicarse. Los Drak querían que se restaurara la dominancia de la colmena. Planetas enteros gobernados por reinas madre criadas en secreto. A los Growlaks no les importaba quién gobernara mientras tuvieran comida y un lugar donde pisotear. Y luego estaba la humanidad. Nosotros. Estábamos dispersos, traumatizados, borrachos de supervivencia. La brasa había crecido tan rápido, tan lejos, que no sabía cómo liderar. Solo sabía cómo arder. Y yo, todavía me llamaban general, todavía me pedían órdenes. No había dormido más de 4 horas en semanas. Mis manos aún temblaban por lo que había visto en Vile Prime, por lo que Cal había sacrificado. Y sin embargo, aquí estaba, sentado en una mesa de conferencias, flotando en órbita sobre lo que solía ser la capital Orab. Ahora un cráter humeante con humo que todavía se enroscaba en el vacío. Todos querían algo de mí. Tierras, votos, control. Pero yo solo quería una cosa: enterrar la guerra. Intenté negociar la paz. Sugerí consejos compartidos, gobiernos intermediarios, liderazgo rotativo, cualquier cosa para detener la próxima guerra antes de que comenzara. Pero nadie escuchó, porque la paz no hace a los hombres poderosos. La guerra sí.
Y alguien más se había dado cuenta de eso también. Empezamos a captar señales fantasma 2 semanas después de que la cumbre del concordato se desmoronara. Frecuencias encriptadas, con código Orav, pero distorsionadas. No transmisiones completas, más bien pings. Probando, buscando, reconociendo. Debería haberlo ignorado. Debería haberme centrado en la Tierra, en reconstruir la brasa en algo funcional. Pero no lo hice. Seguí la señal, y lo que encontré me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera visto en batalla. Las coordenadas llevaban a una instalación Orav abandonada en el borde de la falla en Turi. Un pozo de gravedad tan inestable que incluso los Orav rara vez enviaban naves a través de él. Llevamos un pequeño equipo, solo yo, 2 técnicos humanos y una susurradora Drak llamada Zulka. Lo que encontramos no era una base. Era una bóveda. Docenas de criocámaras alineadas en filas, intactas por el tiempo. Cada una etiquetada con marcas que nunca habíamos visto antes. No designaciones militares Orav, no identificadores de especies. Algo más antiguo, algo ancestral. Zulka tradujo los glifos. Su voz temblaba mientras los leía. La primera carne. Los Orav no fueron la primera especie alfa. Fueron criados por algo más. Algo más inteligente. Encontramos una cámara abierta, vacía. Un cadáver yacía cerca. No era Orav. Más grande, pálido, extremidades alargadas, huesos delgados como agujas, piel como cera estirada. Y en su mano, un dispositivo, medio orgánico, que pulsaba suavemente. Se activó cuando lo tocamos, transmitiendo una señal en una frecuencia tan profunda que nos hizo doler los dientes. Intentamos bloquearla. Fallamos. Para cuando volvimos a la nave, algo ya había respondido. No desde esta galaxia. Desde fuera de ella. Una nueva amenaza, más antigua, paciente y muy despierta. Regresé a la Tierra con el cadáver y el registro de la señal. Lo expuse todo ante el concordato. Pero nadie escuchó. Estaban demasiado ocupados repartiéndose el territorio. Así que tomé una decisión. Reactivé la brasa. No como una resistencia, no como un gobierno. Como una barrera. Nuestro trabajo no había terminado. La guerra contra los Orav fue solo el principio. Porque los verdaderos arquitectos del poder, los que crearon a los Orav, estaban llegando. Y no estaban interesados en la conquista. Volvían para terminar su experimento. Y esta vez, no se trataba de dominación. Se trataba de extinción. Otras células de la brasa, incluso viejos desertores Orav, confirmaron que los pings aumentaban, mensajes de frecuencia profunda enviados desde regiones más allá de las estrellas cartografiadas. Sabíamos su ubicación, pero ninguna nave se atrevía a cruzar el borde de ese vacío. Lo llamaban la expansión de la corona, una zona muerta. Sin luz, sin datos, sin retorno. Pero ahora, cosas estaban saliendo de allí. Las vimos por primera vez a través de un dron de observatorio Drak cerca de la franja de Ceres. La grabación estaba corrupta, borrosa, intercalada con estática, pero un fotograma llegó nítido. Una nave. Pero no una nave. No se movía como las naves Orav. Sin rastro de calor, sin propulsión. Flotaba, se deslizaba, su forma cambiaba constantemente, metal plegándose como piel líquida, luego rompiéndose en formas de cristal dentado antes de desaparecer de nuevo. Tamaño imposible de medir. Armas desconocidas. Pero los cuerpos que encontraron cerca de ella, 12 drones de patrulla vaporizados. Una nave de reconocimiento humana partida por la mitad a nivel atómico. Sin signos de armas de energía, sin residuos de tecnología conocida, solo una precisión como la de algo que disecciona una rata de laboratorio. El Consejo todavía lo negaba. Lo llamaban error de sensor, cebo para el pánico. Pero sabíamos que la cosa en esa grabación no era una sonda. Era un explorador. Y donde hay exploradores, hay una flota. Reuní a mi antiguo equipo de ataque, los pocos que aún respiraban. Ramírez, ahora a cargo de la logística de defensa planetaria. Toma, una vez un comunicador, ahora endurecido en un experto en guerra de drones. Y Zen,
Un berserker Growlax que me había seguido desde el asedio Orab a Johannesburgo. Leal como un perro, más malo que una plaga. No esperamos al consejo. Lanzamos una nave de sondeo encubierta, la espiral nocturna. Sin armas, todo sigilo. Nuestro objetivo, violar la expansión de la corona. Ver qué había realmente ahí fuera. Obtener la verdad o morir demostrando que existía. No me despedí de nadie. No quedaba nadie a quien le importara. El viaje de ida duró 7 días. 7 días de estática, paranoia insomne y deriva a través de un vacío que se sentía más como una tumba que como una frontera. Cuando cruzamos el límite de la expansión, todo cambió. Las estrellas desaparecieron, literalmente. Sin luz estelar, sin radiación, solo negrura. Los instrumentos de nuestra nave fallaron. Los gravímetros parpadearon. El tiempo se distorsionó, los relojes se desincronizaron. Incluso los implantes internos comenzaron a fallar. Ramírez empezó a oír susurros a través del intercomunicador de la nave. Toma vio luces moviéndose fuera del casco. Zen no dijo nada, solo afiló sus cuchillas una y otra vez como si supiera que ya era demasiado tarde. Y entonces la vimos. La archiaguja. No una flota, no una nave. Un constructo, lo suficientemente grande como para proyectar sombras sobre planetas, con forma de torre en espiral, retorciéndose sobre sí misma una y otra vez, extendiéndose entre dimensiones como si no pudiera decidir en qué plano quería existir. No reaccionó a nosotros. No al principio. Luego, los sistemas de nuestra nave se bloquearon. El soporte vital se congeló. Un zumbido grave llenó el aire como un coro de estrellas moribundas susurrando a la inversa. Fue entonces cuando los vimos. No Orab. Ni siquiera biológicos. Parecían estar vistiendo cuerpos. Usando los prestados. Miembros desparejados. Cuencas vacías donde deberían haber estado los ojos. Órganos expuestos pero sin sangrar, como la muerte cocida por algo que no entendía cómo funcionaba la carne. Ramírez vomitó sangre. Toma se derrumbó, con los ojos parpadeando como una pantalla rota. Y Zen, ese cabrón, se levantó y cargó contra la esclusa de aire con ambas cuchillas. La puerta se abrió para él. Simplemente se abrió. Y caminó hacia la negrura. Nunca lo volví a ver. Entonces la oí, no con los oídos, con la mente. Una voz. No hablaba con palabras. Proyectaba emoción, memoria, agonía. Me mostró la tierra ardiendo, la humanidad arrodillada, no ante los Orab, sino ante algo más antiguo. Me mostró la verdad. Los Orab eran sus hijos, sus soldados de a pie, diseñados genéticamente para gobernar, conquistar, suprimir. Y cuando los Orab fallaron, cuando cayeron ante la humanidad, los arquitectos decidieron que era hora de limpiar el tablero. Éramos la infección, una especie que rompió el ciclo. Y ahora venían. No recuerdo cómo volví. Nuestra nave estaba a la deriva cerca de la órbita de Marte 2 semanas después. Comunicaciones caídas, baliza de emergencia en funcionamiento. Yo era el único que quedaba. El cuerpo de Toma fue encontrado con la columna vertebral cristalizada. De Ramírez, nada más que una mancha de ceniza orgánica. No me mataron. Me dejaron vivir porque ahora yo era su mensajero. De vuelta en la Tierra, di mi informe. Me encerraron en una cámara de contención durante 5 días. Intentaron escanear mi mente, interrogarme, drogarme. No importó. Ellos también lo vieron. La grabación, la archiaguja, el enemigo que había estado durmiendo detrás de la cortina de estrellas. Y ahora venían. Les advertí. Olvidad la paz, dije. Olvidad la reconstrucción. ¿Creéis que los Orab eran monstruos? Me incliné. Todavía no habéis visto a Dios sangrar. Los arquitectos no llegaron con sirenas ni fuego. Vinieron como un rumor, un escalofrío, un silencio que nadie podía explicar. La órbita de la Tierra había estado tranquila durante semanas. Sin restos Orab, sin flotas del concordato, solo el zumbido rutinario de los drones de suministro y una falsa seguridad. Entonces, una luna parpadeó y desapareció. No explotó, no se vaporizó, desapareció.
La colonia Drak en Lunares 4 envió su última señal a las 4 horas terrestre. Una llamada de socorro llena de gritos superpuestos, transmisiones de video revueltas y una sola palabra repetida por una voz que no era la suya: corrección. Al amanecer, 6 colonias estaban fuera de línea, y la Tierra seguía sin hacer nada. El Consejo estaba fracturado. Cada especie estaba retirando recursos a su propio sistema. Los tratados se estaban evaporando. El Concordato de la Ceniza era ahora un nombre, no un gobierno. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién tenía jurisdicción, quién tenía autoridad, quién tenía las agallas para liderar. Así que se volvieron hacia mí de nuevo. General John Ricker, el criminal de guerra, el símbolo de la resistencia, el último cabrón con vida que seguía sobreviviendo. No quería el título. No lo pedí. Pero alguien tenía que detener la hemorragia. Formamos un nuevo consejo de guerra en la vieja ciudadela de la Brasa. Esta vez, sin banderas, sin juramentos, solo supervivientes, luchadores, especies sin nada que perder. Tenía un objetivo: construir un muro alrededor de la Tierra. No metafóricamente, físicamente. Lo llamamos el Protocolo Bastión. Redes de defensa en capas, trampas de plasma orbitales, escudos magnéticos alimentados por cada planeta del sistema solar interior. La Tierra se convertiría en el último búnker. Porque sabíamos que si los arquitectos llegaban a la Tierra, no sería una batalla. Sería una extinción. El Concordato envió restos, naves que podían permitirse, ingenieros, un último batallón Growlax, incluso algunos videntes Yanari, pálidos y temblorosos por visiones que no podían explicar. Teníamos 12 días. Esa fue la estimación dada por los hilos matemáticos Drak basados en la extrapolación de patrones de señal. 12 días antes de que la primera oleada nos alcanzara. Trabajamos como animales. Cada hora contaba. Sin sueño. Sin segundas oportunidades. Cada fallo significaba una grieta en la armadura. Pero ningún muro es perfecto. Y en el 5.º día, aprendimos a que nos enfrentábamos realmente. Una nave rompió la atmósfera sobre la Antártida. No fue detectada. No activó nuestros sistemas de alerta temprana. Descendió como la niebla, como humo envuelto en lógica. No disparó. Aterrizó y algo salió. No rápido, no enfadado, solo curioso. El primer escuadrón enviado no regresó. El segundo, solo volvieron 2. A uno le faltaba la cara. El otro se había arrancado la lengua a mordiscos y se había grabado un mensaje en el brazo con sus propios huesos: somos nosotros. Fui yo mismo, llevando una armadura experimental de ingeniería inversa a partir de placas neuronales ORAV, conectada a un neuroinhibidor, una barrera psíquica alimentada por un núcleo Yanari. Incluso con todo eso, podía sentirlo. No odio. Reconocimiento. La cosa parecía humana, en su mayoría. Piel estirada demasiado tensa, extremidades ligeramente incorrectas. Sus ojos brillaban, pero no con color, con movimiento, como si fueran ventanas a algo que se movía detrás del cristal. No habló, no con una boca. Empujó un pensamiento dentro de mí, un recuerdo. La Tierra antes de la guerra, antes del fuego. Yo de pie en el funeral de mi hermano. Mi madre llorando en el frío. Luego estática. Luego estrellas explotando. Luego yo, más viejo, solo, flotando en un cielo en ruinas. Y la voz llegó. Para esto os construimos. Colapsé. Tardé 6 días en despertar. Y cuando lo hice, la guerra ya había comenzado. La primera oleada no vino del espacio, sino de debajo. Ciudades de todo el mundo informaron de temblores, socavones, regiones enteras desapareciendo en la corteza. No estaban atacando con flotas. Nos estaban deshaciendo. La realidad se deformaba. La gravedad cambiaba en pulsos. Los relojes se rompían. Los sistemas digitales comenzaron a repetir palabras para las que no estaban programados. La gente enloqueció, mató a sus familias, escribió círculos en las paredes, habló en tonos que ninguna cuerda vocal humana podría replicar. Contraatacamos, o lo intentamos. Bombas nucleares orbitales, cargas de antimateria, cúmulos de tormenta Drak. Nada los ralentizó.
Cada constructo arquitecto que golpeábamos, simplemente volvía a crecer. Como si el metal tuviera memoria. Como si el dolor fuera solo una sugerencia. Aprendimos rápido. No había puntos débiles, solo decisiones. O luchabas y morías, o veías como todo moría más lentamente. Y el verdadero horror, los Orab regresaron. Pero no como enemigos, como refugiados. Vinieron en flotas rotas, quemados, sangrando, suplicando. Sus mundos natales ya habían caído. Su complejo de Dios, destrozado. No estaban aquí para conquistar. Se estaban escondiendo. Y fue entonces cuando supe que la humanidad se había convertido en la primera línea, el último muro. No porque fuéramos los más fuertes, sino porque éramos la única especie demasiado tonta, demasiado enfadada, demasiado dañada para huir. Así que nos mantuvimos firmes. Yo en el centro de mando del bastión, con los ojos ardiendo por la falta de sueño, la voz rota de gritar órdenes a soldados que ya habían dado más de lo que nadie tenía derecho a pedir. La tierra era fuego, gritos, ceniza, y aún así nos mantuvimos firmes. Porque esto no era solo supervivencia. Esta era nuestra última resistencia. Recuerdo la última llamada que di antes de que los escudos se apagaran, sin retirada, sin rendición, sin perdón. Si morimos, ellos mueren con nosotros. Y entonces el cielo se resquebrajó. La verdadera guerra había comenzado. El cielo no cayó. Se hizo añicos. Un minuto, los últimos cañones orbitales de la Tierra disparaban a ciegas hacia la negrura. Al siguiente, silencio. No del que se oye, del que se siente. Los arquitectos no invadieron como un ejército. Descendieron como pensamientos, como susurros en el acero, como reflejos rotos de lo que más temíamos. Tomaron formas que nuestras mentes apenas podían contener. Algunas humanas, algunas Orab, algunas completamente alienígenas. Cada continente informó de una forma diferente, una voz diferente, una alucinación diferente, pero todas contaban la misma historia. Nunca estuvisteis destinados a ganar. El escudo del bastión colapsó en menos de 3 horas. La torre norte en Denver se derritió sin calor. Seúl se invirtió. La ciudad, el cielo, incluso la gravedad, absorbidos sobre sí mismos como una página arrugada. En Francia, la gente informó haber visto a sus propios hijos liderando las fuerzas arquitectas. En El Cairo, los soldados abrieron fuego contra sus propias sombras. Luchamos con todo. Cada misil, cada cuchilla, cada onza de veneno y rabia que había mantenido viva a la humanidad a través de la guerra Orab, a través de cada genocidio, cada traición y pérdida. Y no fue suficiente. Yo estaba en el núcleo del bastión, bajo las montañas rocosas. Teníamos el último sistema de seguridad psiónico, una vidente Yanari conectada a un reactor de núcleo Groulax, diseñado para detonar no con explosivos, sino con pensamiento. Una bomba mental. Un último recurso. Pero no lo activaría todavía. No mientras nos quedara aliento para maldecirlos. Zen seguía vivo. De alguna manera. Quemado, sangrando, con los dientes rotos, pero de pie a mi lado como si la guerra no hubiera comenzado, como si no hubiera visto a la muerte parpadear ante él y acobardarse. Riker, gruñó. Están en el conducto principal. Miré el brillo rojo que goteaba por las paredes del túnel. Oí gritos resonando a través del hormigón como el viento en un cementerio. Luego oí mi propia voz gritando de vuelta. No a través de altavoces. A través de sus bocas. Los arquitectos habían aprendido nuestro idioma, nuestro dolor, nuestros rostros. Salí al pasillo, con el arma en alto, pero no disparé. No al principio. La cosa que tenía delante se parecía a mi hermano, el que murió antes de que la guerra comenzara. Su cara era correcta, su voz perfecta, pero sus ojos, fijos, sin parpadear, incorrectos. Nacisteis para la obediencia, dijo. Confundís el sufrimiento con la fuerza, pero vuestro dolor es predecible. Y luego inclinó la cabeza, sonriendo como si supiera cómo iba a morir. Fuisteis construidos por nosotros, criados en el caos. Vuestra rebeldía es el fallo final en nuestro diseño. Apreté el gatillo. 3 disparos,
justo en el centro. No cayó. Simplemente cambió. La piel se derritió, se transformó. Se convirtió en mí. Luego en cal, luego en mi madre, luego en nada. Solo aire. Solo ese silencio de nuevo. Se encargó por el conducto, gritando. Dio 5 pasos antes de que la luz lo atravesara. No un rayo, un pliegue en el espacio, como si el aire se doblara y él cayera por la grieta. Desaparecido. Sin grito, sin rastro. Y entonces me quedé solo. Las puertas del bastión se sellaron detrás de mí. Y lo sentí. La bomba mental pulsando. La vidente dentro, todavía viva, apenas atada a un pensamiento que ninguna especie estaba destinada a albergar. La idea de que tal vez, solo tal vez, esto no se trataba de ganar. Se trataba de recordar quiénes éramos. Entré en la cámara. La vidente levantó la vista. Ya no era Yanari. No era nada. Pero su voz aún funcionaba. Tú lo llevas, susurró. El fallo. La elección. Por eso te temen. Toqué la interfaz. No pidió un código. Solo un recuerdo. Y en ese segundo final, con los arquitectos inundando la tierra, con ciudades desmoronándose, océanos gritando y estrellas cayendo fuera de su alineación, pensé en una cosa. No en la guerra, no en el dolor, no en la victoria. Pensé en Thomas, ese chico con el tubo oxidado que apuñaló a un orab en un callejón. La primera chispa, la primera muerte, la primera prueba de que el universo podía sangrar. Eso es lo que le di a la bomba mental. No datos, no odio. Un niño que no esperó a que le dijeran que importaba. La cámara se iluminó. El mundo se resquebrajó. Y por un momento, lo vi todo. La flota arquitecta suspendida a medio pensamiento. Sus formas parpadeando, fallando, entrando en pánico, porque acabábamos de hacer lo único que no calcularon. Les hicimos sentir. La bomba detonó. No en luz o fuego, sino en significado. El tipo de significado que rompe la lógica. La humanidad, cruda, imperfecta, ilógica, libre, a través del cielo. Sus constructos se congelaron, colapsaron, cayeron como estatuas deshechas por la comprensión. El pulso psíquico se extendió más allá de la tierra. La archiaguja se fracturó. La señal se detuvo. Y en toda la galaxia, las especies dejaron de ser presas y comenzaron a alzarse. No destruimos a los arquitectos. Les recordamos que no éramos suyos. Y entonces se fueron. Se deslizaron de nuevo a la negrura. De vuelta detrás del velo. De vuelta a donde sea que van los dioses cuando se dan cuenta de que la creación ya no los adora. La tierra estaba en ruinas, maltratada, pero viva. Reconstruimos lentamente. No más consejos, no más imperios. Solo historias, pasadas de fogata en fogata, de ruina a renacimiento. Historias de Thomas, de Rook, de Cal, de la guerra que no se suponía que debíamos ganar y del fuego que encendimos en su lugar. Y yo, me quedé bajo tierra, observando las estrellas, esperando. No a enemigos, sino a aquellos que necesitan recordar que no tienes que ser la especie más fuerte de la galaxia. Solo tienes que ser la que dice, no. Han pasado 30 años desde que el cielo cayó. No más batallas. No más flotas. No más transmisiones gritando por la guerra. Las estrellas están tranquilas ahora. Pero la Tierra nunca olvidó. Vivo en lo que solía ser Colorado. Las montañas sobrevivieron mejor que la mayoría. La nieve todavía cae y los árboles han comenzado a regresar. Cultivamos comida aquí. Comida de verdad. No más pasta de proteínas o carne de laboratorio. Es duro, sucio. Pero es honesto. Los niños que corren por la nieve no saben lo que sacrificamos por esto. No reconocen los nombres tallados en los monumentos de piedra. No recuerdan los días en que el silencio significaba la muerte y una señal de radio entrecortada podía iniciar un motín. Bien. Eso significa que son libres. Me despierto con dolor en la espalda. Mis dedos no se mueven como antes. Pero me levanto de todos modos. Alimento a las gallinas. Parcheo las vallas. Mantengo los sistemas calientes por si alguien encuentra su camino hasta aquí. El concordato ya no existe. La brasa es un susurro.
La humanidad ya no gobierna nada más allá de su propio suelo. Y estamos bien con eso. Pasamos demasiado tiempo luchando para aprender que el poder significa poco cuando eres el último que queda en pie en un mundo en llamas. No ganamos una guerra. Sobrevivimos a una. Eso es todo. A veces recibo visitas. Periodistas, historiadores, supervivientes. Todos hacen la misma pregunta: ¿cómo lo supiste? Nunca tengo una buena respuesta. Tal vez no lo sabía. Tal vez era demasiado terco para rendirme como querían. O tal vez Thomas supo la respuesta antes que cualquiera de nosotros. Sangras. Luchas. Ardes. Pero no te detienes. No te inclinas. Nunca, jamás, te inclinas. La última historiadora que vino aquí trajo una vieja grabación hueca, reparada, limpiada. Imágenes de la última transmisión del bastión. Mi voz, todavía áspera, todavía desafiante. Me preguntó si quería escucharla de nuevo. Dije que no. No porque me arrepienta, sino porque no necesito una grabación para recordar quiénes éramos. Llevo sus rostros todos los días. Briggs, Ramírez, Cal, Sen, Rock. No murieron por la gloria. Murieron porque nadie más lo haría. Y esa es la verdad que mantengo enterrada en este pequeño y tranquilo trozo de tierra. No éramos los elegidos. No éramos héroes. Fuimos la infección que se convirtió en cura. La galaxia todavía nos observa desde lejos. Especies que una vez gobernaron ahora viven en paz, reconstruyendo silenciosamente. Los Drak tienen sus colmenas celestiales de nuevo. Los Yannari se han retirado al espacio mental, reconstruyendo ciudades de pensamiento en silencio. Incluso los Orav, los pocos que eligieron no morir con su imperio, viven entre nosotros. No temidos, no seguidos, simplemente están ahí, tratando de entender cómo la especie que intentaron corregir terminó reescribiendo el guión. No guardamos rencor, pero tampoco olvidamos. Cada año, en el día de la ceniza, encendemos fuegos. No para llorar, para recordar. Hay un chico en el pueblo, callado, siempre arreglando cosas. Los otros se burlan de él, lo llaman raro. Me recuerda a Thomas. La chispa detrás de los ojos, la ira que aún no ha encontrado su forma. Le echo un ojo, porque la historia no necesita repetirse, pero sí necesita un testigo. Algún día alguien vendrá de nuevo. Quizás no los arquitectos. Quizás no un imperio. Pero alguien, algo, siempre viene. Y cuando lo hagan, estaremos listos. No con flotas, no con bombas. Con memoria, con voluntad, con el mismo fallo que nos convirtió de presas en depredadores. La elección. Me siento en mi porche cada tarde, viendo las estrellas parpadear en su lugar. Y sonrío, porque no importa lo que venga después, ya hemos demostrado lo que valemos. Se suponía que debíamos arrodillarnos. Nos mantuvimos en pie. Eso fue suficiente. Y siempre lo será.